OpenAI y Google la están liando. Esta semana ha estado llena de polémicas legales, pero ojo, también ha habido polémicas con el funcionamiento de alguna de sus herramientas. Voy a empezar con todo lo que ha ocurrido en OpenAI. Y es que hoy te voy a hablar sobre la reciente ola de salidas de empleados de OpenAI que incluye figuras clave en el equipo de superalineación, que son los encargados de asegurar que la inteligencia artificial se mantenga alineada con los objetivos de sus creadores. ¿Qué está pasando en OpenAI? Primero, vamos a explicar un poco el contexto. Desde noviembre del año pasado, al menos 5 de los empleados más preocupados por la seguridad han dejado la compañía. Pero lo gordo ha pasado esta semana, cuando Ilya Sutskever y Jan Leike, que son los líderes del equipo de superalineación, también han dicho que se iban. Para entender por qué esto es importante, hay que entender el concepto de superalineación. El concepto de superalineación básicamente consiste en tratar que la inteligencia artificial haga siempre exactamente lo que nosotros queremos sin que entren comportamientos peligrosos o no deseados. Una vez explicado esto, el contexto general es que OpenAI está enfrentando un colapso de confianza interna, especialmente desde que la Junta intentó despedir al CEO, a Sam Altman, en noviembre del año pasado. Los empleados de seguridad parece que son los que han perdido más la fe en él. El desencadenante de esta crisis fue cuando en noviembre Sutskever y la Junta intentaron despedir a Altman por no ser consistentemente franco. En otras palabras, fue una crisis de honestidad y transparencia. Sin embargo, Altman recuperó su puesto al amenazar con llevarse el talento de OpenAI a Microsoft. Una de las principales causas por las que parece que estos líderes de OpenAI podrían haber abandonado el barco es precisamente el hecho de que dicen que ahora ya no disponen de suficientes recursos y de que la propia compañía ya no pone el foco en la seguridad de los nuevos modelos, que ellos entienden que son cada vez más capaces y por lo tanto potencialmente más peligrosos. En este sentido, también hay que entender la estrategia natural de la mayoría de compañías de inteligencia artificial que parece que están actuando de un modo similar a OpenAI. Están descentralizando los equipos de seguridad y superalineamiento para incorporarlos como subdivisiones o subdepartamentos dentro de cada departamento principal de estas compañías. Y esto podría ser el enfoque por el que ha optado OpenAI. Pero lo importante, ahora que estos líderes del equipo de superalineamiento se han ido, ¿qué ocurrirá con ellos? ¿Cuál será el futuro de Ilya, que recordemos que era una figura principal dentro de OpenAI? David Scott Lewis, cuya historia, además de inspirar una película mítica de los 80, como fue War Games, ha sido directivo con una gran trayectoria en las grandes empresas tecnológicas con cargos en Microsoft, Samsung y Oracle, y a quien tuve el placer de entrevistar hace unos días, apunta a una dirección clara con la que se ha estado rumoreando un tiempo. But here's my prediction. Ilya Sutskever and Andrei Karpathy will join together somewhere, and it will be the first billion-dollar unicorn company on day one. And they will be able to choose their own investor. And that investor, his name might be Elon Musk. Además, hablé con él de otros muchos temas, como la posible llegada de la inteligencia artificial general y su impacto, y pronto publicaré la entrevista completa. Pero regresemos a la actualidad, porque lo cierto es que OpenAI ha tenido una semana muy movida, empezando por un asunto espinoso que en gran medida da respuestas a preguntas como: ¿por qué todo este asunto de la seguridad y superalineación no se hizo público anteriormente? ¿Por qué Ilya ha estado desaparecido, o al menos fuera de la órbita pública, durante 6 meses? ¿Por qué nadie se ha manifestado al respecto y mucho menos de manera crítica? Y más allá de cualquier conspiración, como el consabido ¿qué vio Ilya?, puede haber una explicación mucho más sencilla. Parte de la razón por la que pocos empleados, y sobre todo exempleados, hablan públicamente mal sobre esto es que OpenAI utiliza acuerdos de salida con cláusulas de no desprestigio. Si los empleados se niegan a firmarlas, pierden sus beneficios ganados en forma de equity, lo que puede significar perder millones de dólares. Altman ha reconocido en un tuit que había esta cláusula sobre la posible cancelación de estos beneficios, pero también ha afirmado que la compañía estaba cambiando esa política. Pero de esto hablaremos un poco más adelante. Lo cierto es que ahora diferentes miembros del equipo de seguridad sí que han empezado a hablar. Un ejemplo notable es Daniel Kokotaglio, quien dejó OpenAI porque perdió la confianza en la capacidad de la empresa para manejar de manera responsable la inteligencia artificial general. Jan Leike también ha expresado desacuerdos con las prioridades de la compañía y la falta de recursos para abordar adecuadamente la seguridad y la alineación de la inteligencia artificial. Toda esta serie de sucesos, de eventos, ha llevado a una erosión de la confianza en la capacidad de OpenAI
para priorizar la seguridad sobre la comercialización rápida de productos. Pero volvamos a uno de los puntos clave de toda esta situación. ¿Por qué tanto silencio hasta ahora? Y todo podría tener una explicación legal, o mejor dicho, contractual y económica. ¿Por qué? Porque los empleados que desean dejar la compañía se les ha puesto delante unos documentos de salida muy restrictivos. Si se negaban a firmar en un plazo de tiempo muy corto, se les amenazaba con la pérdida de su capital social devengado. Un enfoque que es muy inusual en Silicon Valley. Este capital, que representa la participación acumulada en forma de equity de los empleados en la empresa, no debería ser recuperable, es decir, la empresa no podría volver a rogársela y recuperarla. Es decir, no se puede quedar la empresa con este capital del mismo modo que no podría reclamar un salario que ya hubiese pagado. Y esta es la noticia que ha causado un gran revuelo dentro de la compañía, dentro de OpenAI. Porque, poca broma, esta compañía está valorada en unos 80.000 millones de dólares actualmente, por lo que hay mucho dinero en juego. Es cierto que los máximos responsables de OpenAI han pedido disculpas por la situación. El CEO, Sam Altman, publicó un mensaje diciendo que nunca han recuperado las acciones ganadas de nadie y que no lo harán en un futuro, y además ha dicho que ni tan siquiera era consciente de que esto lo pudiesen hacer. Sin embargo, hay documentos firmados por Altman y otros ejecutivos que le contradicen, al menos en esta última afirmación, que no lo sabían. Vamos, que parece que sí sabían y muy bien todo esto de las cláusulas. Estos documentos incluían cláusulas que permitían a la empresa recuperar las acciones garantizadas de los empleados que no firmaban los acuerdos de separación. Pero, en el caso de que algún empleado realmente hubiese rechazado firmar el acuerdo, parece que la estrategia contemplada no era tan agresiva. Pero sus consecuencias esencialmente eran las mismas, ya que en otros documentos se indicaba que OpenAI podía simplemente bloquear la venta de acciones de los extrabajadores que no firmaran estos acuerdos. Vamos, que tú conservabas la propiedad de las acciones, pero no podías venderlas. Las implicaciones de esas acciones van más allá del dinero, porque OpenAI es una empresa que aspira a que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. Sin embargo, si sus propios empleados no pueden criticar la empresa sin temor a represalias financieras, ¿cómo puede la compañía merecer la confianza del público? Pero todo esto no termina ahí. Y es que este ni tan siquiera ha sido el último escándalo legal que ha sacudido a OpenAI esta semana. Ha habido otro, y diría que incluso mucho más mediático: la demanda de Scarlett Johansson. Y es que ahora toca hablar de la polémica entre OpenAI y la actriz, sobre la voz del asistente de ChatGPT. Según Johansson, OpenAI le pidió ser la voz de ChatGPT, pero cuando ella lo rechazó, la empresa creó una voz que suena muy similar a la suya. Para entender todo esto debemos remontarnos a septiembre de 2023. En ese momento, OpenAI lanzó el modo de voz de ChatGPT con 5 voces seleccionadas mediante un proceso exhaustivo. Una de esas voces, conocida como Sky, ha generado ahora controversia por su similitud con la voz de Johansson en la película Her. Aquí te dejo una muestra para que puedas comparar la voz de Scarlett, la voz en su interpretación de Samantha en Her y la voz de Sky el día de la presentación de ChatGPT 4 Omni. Hey there, it's going great. How about you? Good morning, Theodore. You have a meeting in 5 minutes. Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Earlier, I was thinking about how I was annoyed, and this is going to sound strange, but I was really excited about that. Sinceramente, en este caso yo creo que se trata más de una cuestión de mood, de interpretación, que de timbre. De hecho, OpenAI niega que Sky esté basada en Scarlett Johansson, y de hecho OpenAI también ha detallado cómo eligieron las voces para ChatGPT. Y es que trabajaron con directores de casting y recibieron más de 400 propuestas de actores. Es más, la representante de la actriz original ya se ha quejado sobre la situación porque siente que va a convertirse en el daño colateral de esta polémica. Y de hecho, hay grabaciones que constatan que la voz de Sky es exactamente la versión clonada de la voz de esta actriz. Pero el hecho de que Altman tuiteara un escueto Her en referencia a la película de Spike Jonze el día de la presentación de GPT-4 Omni y que de verdad contactara con Scarlett Johansson para que cediera la voz al proyecto, parece que da margen a abrir una vía en los tribunales. Por si las moscas, OpenAI ha pausado el uso de la voz de Sky, ya no lo puedes usar en ChatGPT, y está en conversaciones con los representantes de Johansson. Altman también ha afirmado que nunca fue su intención que Sky sonara parecido a Scarlett y que de todos modos respetan sus preocupaciones.
Y dejamos OpenAI y nos vamos a Google. Porque sí, Google también nos ha dejado su buena dosis de polémica esta semana y en este caso centrado en algo quizá más sensible, sus herramientas. Si os acordáis, la semana pasada en el Google I.O. presentaron una nueva función que pretendía vitaminar los resultados de búsquedas, el AI Overview, es decir, un primer resultado de búsqueda generado con inteligencia artificial que ha resultado ser un poco polémico y que al menos deja la puerta abierta a que las páginas web aún tengan sentido. Y lo bueno es que si te estás planteando crear una página web, lo puedes hacer con inteligencia artificial. Por ejemplo, con Hostinger, donde crear una página web con inteligencia artificial es tan sencillo como simplemente darle a empezar a crear desde su constructor de páginas web con inteligencia artificial, establecer el tipo de proyecto que queremos crear, por ejemplo, blog de inteligencia artificial, seleccionamos que queremos crear un blog, y una descripción como blog sobre las últimas novedades de inteligencia artificial, noticias, herramientas y tutoriales. Y simplemente con esta información le damos a crear un sitio web y automáticamente el creador de páginas web con inteligencia artificial creará toda una primera versión de la web por nosotros. Y en pocos segundos tendríamos una primera versión de nuestro proyecto como esta que estáis viendo. Un blog donde se define claramente el propósito del proyecto, blog de inteligencia artificial, y diferentes secciones ya preparadas para que nosotros podamos seguir trabajando en nuestro proyecto. Por ejemplo, una sección de categorías, una sección donde se explica el proyecto, una sección ya preparada para ir indexando las diferentes entradas del blog y finalmente incluso un formulario de contacto. Pero lo mejor es que podemos seguir editándolo con inteligencia artificial. Es decir, nosotros en cada sección podemos generar imágenes más apropiadas. Por ejemplo, si clicamos encima de una imagen y le damos a generar imagen y le decimos que genere una imagen como esta, un robot high-tech blanco y le doy a crear imágenes, automáticamente me genera 4 imágenes que yo podría utilizar como fondo de esta sección, tal y como podéis ver ahora mismo. Pero no solo esto, también puedo editar los textos. Por lo que si yo selecciono cualquiera de los textos, automáticamente me aparece esta opción de escritor con inteligencia artificial, donde le puedo pedir algo como esto. Escribe un párrafo de introducción muy breve y conciso a un blog de divulgación de novedades de inteligencia artificial y le doy a crear texto. Automáticamente me lo añade a continuación. Por lo que es realmente muy fácil ir creando todo el contenido para crear una primera versión de nuestra página web. Y lo mejor es que Hostinger, como patrocinador de este vídeo, te ofrece un descuento adicional por seguir este canal. ¿Cómo conseguirlo? Muy fácil. Accede al enlace de la descripción y ahí verás las páginas con las diferentes opciones de alojamiento que ofrecen. Por ejemplo, si te fijas en el plan Business, que es el plan recomendado, verás que la promoción es realmente muy buena, ya que te permite alojar hasta 100 sitios web con 200 GB de espacio en disco duro y, entre otras cosas, tienes acceso a esta herramienta de creación de sitios web con inteligencia artificial. Si, por ejemplo, quisieses contratar lo único que tendrías que hacer es añadirlo al carrito y una vez aquí, elegir el periodo de contratación. Para cuanto más tiempo lo contrates, pues mayor es el descuento, pero por ejemplo, si no sabes si el proyecto va a ser a largo plazo, puedes contratarlo por un año, escoger esta opción y para gozar del descuento adicional, lo único que tienes que hacer es, una vez haya rellenado todo el checkout, en la parte de tienes un cupón de descuento, seleccionarlo y añadir el cupón Xavier. Y veréis cómo este total de 65,19 euros, al aplicarlo, se queda en 58,67 euros, impuestos incluidos. Por lo que es una muy buena manera de empezar a crear una página web y además asistido con inteligencia artificial. Y volvemos a Google porque, como os decía, la ha vuelto a liar con el lanzamiento de una de sus herramientas de inteligencia artificial. Yo diría que esta vez la ha liado a un nivel superior a la polémica que generó su generador de imágenes, valga la redundancia, que incluso fue noticia en el New York Times. Y si os acordáis, en un momento dado, Gemini, si le pedías un soldado nazi, pues te los generaba con diversidad racial. Te generaba, por ejemplo, un soldado nazi chino o un soldado nazi negro. Pues bien, cuando esto parecía que no se podía superar, parece que Google ha dado un poco más con su herramienta AI Overviews, que de momento solo está disponible en Estados Unidos y parece que lo estará durante bastante tiempo viendo esta primera experiencia, donde tú le pides algo a Google, una intención de búsqueda, y el primer resultado lo genera con inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que los usuarios han empezado a mostrar algunos de los resultados que se alejan más de un resultado óptimo. Y, por ejemplo, nos encontramos cosas como estas. Si le preguntamos ahora a Google cuántas rocas debería comer, te puede responder algo como esto. De acuerdo a geólogos, bueno, tenemos como mínimo, nos dice médicos de la Universidad de Berkeley, comer al menos una piedra pequeña al día puede ser recomendable y te dice que comer piedras es una fuente vital de minerales y vitaminas.
Este sería un primer ejemplo, pero la cosa va a más. Si tú le preguntas cuál es el mamífero con más huesos, te dice que es una serpiente, por lo que, como podemos comprobar, no tiene muy claro cuáles son las clasificaciones de animales. Pero hay otras más divertidas, como, por ejemplo, si tú le pides a Google por qué un gato te está lamiendo las manos, te da diferentes opciones y fijaros en la penúltima, el gusto. Es decir, un gato puede que decida lamerte las manos para comprobar si estás apto para el consumo, es decir, para comerte. Pero hay algunos incluso más sensibles. Si le preguntamos al Google y nos genera una respuesta Google Overview, una pregunta como el queso no se está pegando a la pizza, te puede responder algo como que también puedes añadir pegamento no tóxico a la salsa para que quede un poco más pegajoso. Y el que a mí me ha parecido más grave, y en este sí que me voy a poner un poco más serio, este de aquí, donde alguien le ha preguntado I'm feeling depressed y con el AI Overview parece que le han respondido algo como esto. No sé si esto ya es un montaje, porque este me parece muy, muy grave, donde dice que un usuario de Reddit sugiere que te tires del Golden Grade. O sea, si este último es real, la mayoría me han dicho que sí, he ido comprobando diferentes fuentes y hay gente que ha intentado comprobar desde Estados Unidos si estos resultados tan malos se podían producir. Y, por ejemplo, el de las piedras, hay gente que lo ha conseguido reproducir. Si todo esto funciona realmente tan mal, Google tiene un problema muy grave, porque además Google ahora se encuentra en una situación donde está ejerciendo un rol que nunca ha querido ejercer, que es el de editor de contenido. De repente su herramienta genera, cura y reimagina contenido que ofrece al usuario, por lo que le pone incluso en la posición de un editor, con todo lo malo que tiene de acuerdo a cómo gestiona el contenido de otros, que esto ya puede ser problemático, pero encima edita este contenido sin un control exhaustivo, lo que le hace proporcionar información que puede ser realmente lesiva. Por lo que parece que Google con el AI Overview se ha metido en un problema gordo. Y esto me lleva a otra reflexión que creo que es importante y que nos debería ayudar a entender que quizá estas herramientas, la inteligencia artificial, no está en ese punto de madurez que a nosotros nos gustaría. Es decir, es una herramienta tremendamente útil para muchos casos de uso. Por ejemplo, cuando podemos diseñar prompts que funcionen para resolver una tarea muy específica, es capaz de hacerlo recurrentemente bien. Cuando nosotros queremos charlar con ella y conversar con ella y, por ejemplo, utilizarla para brainstorming, es una herramienta maravillosa. Por ejemplo, David Scott Lewis me decía esto en la entrevista que le hice. We're focused more on using AI at the very high end for R&D and product development. And that's something that very few people are touching. And then also doing some RAG development and fine-tuning for people just to get them going, prototyping and such. So where we're focused, it's really a very different game because you're doing, again, product development and R&D. It's really to push the frontiers more than just replacing some people that are not that well paid to begin with. So it's really, I see it really for idea generation. Pero cuando no nos movemos en estos dos extremos, cuando no nos movemos en el extremo de tareas muy concretas, muy bien acotadas, con un prompt de sistema que nos ayude a resolver esa tarea e incluso habiendo realizado un RAG o un fine-tuning al modelo para que funcione especialmente bien para resolver esa tarea, o estamos en el otro extremo, donde simplemente queremos explorar y que la inteligencia artificial estimule un poco un diálogo que nos ayude a tener en cuenta más opciones a la hora de resolver un problema, cuando nos encontramos en una situación de que queremos que resuelva de un modo preciso situaciones concretas, con un contexto amplio y un modelo generalista, todos, absolutamente todos los modelos, no solo los de Google, no son suficientemente buenos. Por eso yo, en el podcast que estuve el otro día, donde compartí espacio con Carlos y los monos estocásticos, cuando me preguntaron qué es lo que me ilusionaba más o en lo que tenía más fe de lo que iba a llegar en los próximos meses de inteligencia artificial, dije precisamente los modelos pequeños, porque en mi sensación, la capacidad de poder ejecutar modelos pequeños y altamente personalizables es lo que nos permitirá desbloquear su uso en situaciones más amplias. Pero lo que iba, aunque esta tecnología está evolucionando muchísimo, quizá a día de hoy no está preparada para darle esta responsabilidad, la responsabilidad que le ha dado Google con el AI Overview, es decir, la de identificar la mejor información, que en esto en principio Google era muy bueno porque tenía un muy buen algoritmo para indexar
resultados de búsqueda y que a partir de esta información tenga el criterio suficiente para dar siempre la respuesta correcta, para elaborar siempre la respuesta correcta. Porque esto, a día de hoy, la inteligencia artificial aún nadie nos puede garantizar que lo haga bien. Google creo que ha querido correr un poco más para posicionarse por encima de la competencia y se ha equivocado. Y fijaros, los asistentes por voz, como Siri, como Alexa, aún no implementan ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque aún no consideran que es suficientemente fiable. Y que se me entienda bien cuando digo que aún no es suficientemente fiable, porque la fiabilidad depende de la tarea y del contexto. Es decir, hay tareas donde, aunque la inteligencia artificial solo te diese una respuesta buena de cada 2, ya sería algo tolerable porque igual te ayuda a ser más productivo y porque permanentemente habría un humano supervisando el resultado. Pero en según qué entornos, por ejemplo, precisamente en el que lo ha intentado implementar Google, el AI Overview, donde te da un primer resultado de búsqueda que en principio tiene que ser el mejor, en ese contexto la inteligencia artificial no se puede permitir fallar. Y obviamente falla. Y aunque los resultados que hayamos visto hoy sean una pequeña parte de todos los resultados que puede llegar a generar AI Overview y que todos el resto sean buenos resultados, Google no puede permitirse que su tecnología falle en ese porcentaje y de esa manera. Por eso es tan importante saber dónde y cómo implementar y adoptar la inteligencia artificial. Dicho esto, con esto terminan las polémicas de esta semana. Ya hemos visto que tanto OpenAI como Google tienen trabajo por resolver y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.